Al final del túnel, de Jaime Aduana Quintana. Llegando a la casa, mi madre se sentó a hablar y reflexionar a mi hermana. Es decir, a los dos nos dijo que debíamos ser unidos, fuertes, pase lo que pase. Debíamos estudiar, salir adelante, que los problemas eran pasajeros y que ella lo iba a solucionar. Nos pidió que no dejemos el estudio y volvamos a ser aplicados. Dijo que tal vez mi padre estaba haciendo algunos negocios y que no perdamos la esperanza de verlo pronto. Estaba esperando un par de semanas más. De lo contrario, ella estaba pensando en viajar a la Argentina. Pero nosotros debíamos continuar con el estudio. Nos hizo prometer para apoyarla y para que continuemos como antes en el colegio. Aceptamos el desafío y decidimos continuar con nuestro estudio mientras le esperábamos a mi papá. Pero una vez a la semana nos íbamos al correo con Valentina para averiguar si había una carta para nosotros. El encargado del correo ya nos conocía y nos daba la misma respuesta. No había ninguna carta. Hasta que un día mi madre nos sorprendió al decirnos: viajaré dentro de 2 días a la Argentina en busca de su papá. Apoyamos la decisión de mi madre. Incluso mi abuela le dijo que no se preocupe por nosotros y que prepare su equipaje. Mi mamá buscó algunos documentos de mi papá para anotar la dirección exacta para llegar a la casa de los Álamos. Dijo que recordaba que estaba cerca al barrio ferroviario, en la provincia de Buenos Aires, en Argentina. Antes de partir, mientras nos alistábamos temprano para ir a pasar clases, mi madre nos recomendó: se van a portar bien. La mamita Marcela estará sola en la mañana. Van a llegar rápido para comer y hacer sus tareas. No se van a descuidar de sus estudios. Estaré de vuelta con su padre. Abordó un taxi rumbo al aeropuerto. Nos quedamos levantando las manos haciendo una señal de un hasta pronto. Luego nos fuimos a pasar clases tristes, porque no sabíamos cuántos días íbamos a estar solos. Había un gran vacío en la casa. Nuestra abuelita todos los días trataba de cocinar las cosas que más nos gustaba para distraernos de la tristeza. Durante 5 días estuvimos yendo a pasar clases. Al retornar hacíamos nuestras tareas y trabajos del colegio como le habíamos prometido a nuestra mamá. Pero también estábamos atentos al sonido del teléfono, esperando la llamada de nuestra madre. Nos preocupaba no saber nada. Nuevamente empezamos a inquietarnos. Mi abuelita también estaba preocupada. No teníamos ni hambre. De pronto, el 7º día, muy temprano, recibimos una llamada de mi madre. Al principio nos alegramos porque esperábamos escuchar la voz de mi padre. Pero solo habló mi madre. Nos cortó rápido. Apenas dijo unas cuantas palabras con una voz apagada. Hola, mañana estaré de retorno. Enseguida lo colgó el teléfono. Por un momento insistimos para saber algo más, pero fue inútil. ¿Hola? ¿Hola? ¡Hola, mami! Fue la primera vez que hizo eso. Nos quedamos sorprendidos con el auricular en la mano. En ese instante nos dimos cuenta de que algo no estaba bien. Sentí un escalofrío inexplicable. La tristeza invadió nuestra casa. Valentina, después de oír la voz de mi madre, se fue apresurada a su cuarto y se pasó llorando. Mi abuela también lloró silenciosamente. Fue un día extraño. Nos preocupaba el misterio de mi mamá. Al día siguiente, después de las clases,
Regresamos ansiosos esperando el retorno de nuestra mamá. Valentina entró a la cocina para ayudar a mi abuela a preparar el picante de gallina. Todos sabíamos que era el plato preferido de mi padre. Al medio de la mesa estaba una jarra de refresco de pepa. Puse los cubiertos y servilletas. Desde las 5 de la tarde todo estaba listo. De rato en rato mirábamos las manecillas del reloj. Cerca de las 7 de la noche el timbre sonó. ¡Din don! ¡Din don! De un salto nos pusimos de pie gritando. ¡Llegaron! Corrimos emocionados a la puerta para recibirlos, para abrazarlos. Abrimos la puerta y con sorpresa vimos que mi madre estaba sola, con el rostro demacrado, los ojos rojos, llorosos. Llegó con unas ojeras muy grandes. Enseguida le preguntamos: «Hola, mamita. ¿Y mi padre? ¿Dónde está mi padre?» Mi madre nos abrazó y se puso a llorar amargamente, sin darnos explicaciones. Nuestra curiosidad y preocupación fue bastante grande, y en cuanto se calmó, volví a insistir. ¿Pasó algo con mi papá? Por favor, dinos, ¿qué sucedió? Se sentó en uno de los sillones, y mientras las lágrimas regresaban a sus ojos, apenas pudo decir: «Su padre está muerto. Lo asesinaron». En ese momento, sentí como si un rayo hubiera caído a la casa. Se me nubló todo. Cuando reaccioné, Valentina estaba en los brazos de mi mamá llorando sin consuelo. Mi abuelita también estaba llorando. No podíamos aceptar la idea de que mi padre estaba muerto. Fueron momentos difíciles de llanto y desesperación. Después de un par de horas, el silencio se apoderó de la sala. Sentados, cansados de llorar, recordábamos en silencio algunos momentos con mi papá, hasta que mi mamá empezó a narrar acerca de la muerte de mi padre. Cuando llegué a la localidad de Los Álamos, de inmediato empecé a buscar la dirección que tenía en mi cuaderno. Apenas ubiqué el lugar, no había nadie en la casa de tu padre. Empecé a tocar puertas para ver si alguien sabía algo. En cuanto los vecinos se enteraron de que era su esposa, me entregaron un periódico mientras me contaron. Después que realizó los trámites de la venta de su casa, se despidió comentando que tenía su familia en Bolivia y tenía que regresar urgente. Dijo a uno de sus amigos que iba a hacer un depósito en el banco y se iba a venir de inmediato. A través de las noticias nos enteramos que en la provincia de La Plata fue interceptado por 3 hombres encapuchados. Uno de ellos le dio 5 disparos en el pecho. De inmediato escaparon con sus mochilas, mientras que él quedó sin vida instantáneamente. Después de una semana, los amigos y vecinos hicieron el trámite para recoger su cadáver de la morgue, para darle una sepultura digna en la localidad de Los Álamos, la tierra donde nació. Al escuchar esa triste noticia, por un momento perdí el conocimiento. Cuando desperté, había mucha gente en el lugar. Una familia se ofrecieron a acompañarme al cementerio para despedirme. Mientras caminaba, no paraba de temblar. Era como una pesadilla a la que tenía miedo a enfrentar. Ingresamos al cementerio hasta llegar a su tumba. Estaba en un bloque grande. En el medio ya estaba cubierto con yeso, donde estaba escrito su nombre y la fecha de su fallecimiento. Fue un momento difícil para mí.
Sentí que estaba ahí. Apenas pude aceptar su muerte. De rodillas le puse unas flores pidiéndole perdón por haber sido dura con él la última vez que nos vimos. Me quedé ahí hasta que el sol se entró. Tuve que salir del cementerio. Después decidí buscar una residencial para descansar esa noche. Durante 2 días continuos fui a su tumba para hablar con él, recordando todos los momentos que pasamos juntos, hasta que los recordé a ustedes y tuve que decidir para despedirme para siempre con mucho dolor. Ahora solo ustedes son mi razón de vivir. De lo contrario, me iría detrás de él. Ahora recién entiendo tu dolor, mamita. Sé lo que has sentido al perderle a mi papá. Así me alejé del cementerio con un hasta pronto. Le dejé en ese lugar a la persona que he amado con toda mi alma. Fue muy difícil. Valentina, en medio del llanto, se puso a gritar. No, no, mi papá no está muerto. Tú le has botado de la casa. Después de gritar, Valentina corrió a su cuarto y se encerró. Mi madre se quedó en el sillón llorando deshecha y confundida. Mi abuelita en su lado, sin saber qué hacer, también lloraba con todo lo que había escuchado. Yo me sentía muy mal, confundido, deshecho. No pude decir ni hacer nada. Solo me fui a mi habitación para desahogarme. No podía soportar la tristeza de mi corazón al saber que mi padre fue asesinado. De pronto vi sobre mi velador una foto de toda mi familia. Ahí estaba mi papá, con una amplia sonrisa. Enseguida saqué mi álbum de fotos y con mucho cariño recordé los momentos en los que nos sacaron fotos junto a él. Me vinieron los recuerdos de su sonrisa, sus penas, sus palabras, que se quedaron en mi memoria y mi corazón por el resto de mi vida. Así me quedé dormido junto a mi álbum, no sé por cuánto tiempo. 3 días no asistimos a las clases. El cuarto día mi mamá se levantó temprano y comenzó a ordenarnos para que vayamos a pasar clases. Mi abuelita y ella se vistieron de negro. No sé de dónde sacó fuerzas, pero nuevamente abrió la tienda. Continuó con los quehaceres de la casa, aunque siempre estaba triste. Yo me fui al colegio para escapar de ese ambiente triste, mientras que Valentina se volvió una niña rebelde. No quería salir de su habitación ni para comer. Mi madre, preocupada, le decía: Valentina, tienes que asistir a tus clases o perderás el año, hija. Desde su cuarto le gritaba a mi madre: No me importa. No quiero salir de mi cuarto. Déjenme sola, ya no me molesten. Mi abuela Marcela también le hablaba: Hijita, tienes que continuar estudiando o vas a tener que trabajar duro por el resto de tu vida. Valentina, al escucharle, salió y le abrazó llorando. Abuelita, le extraño mucho a mi papá. Era muy bueno. No es justo. ¿Por qué lo mataron? Podían pedirle el dinero y ya. Pero no entiendo por qué son malos. Mi papito era bueno. Hablaron mucho tiempo con mi abuelita y le hizo entender que debía continuar con la vida.
Valentina regresó a la escuela, pero no volvió a ser la misma alumna aplicada. Perdió las ganas de estudiar. Ese año reprobó. Por otra parte, yo tampoco tenía ese interés para seguir aprendiendo. Pasé de curso, pero casi con notas de reprobación. En mi cabeza daba vueltas la última vez que les escuché discutir a mis padres. Pensaba, si mi madre no le hubiera botado de la casa, mi padre en este momento estaría con nosotros. El siguiente año me descuidé de mis trabajos, mis cuadernos. Mis maestros estaban decepcionados por mi comportamiento. Me enviaron muchas notas, pero nunca se lo mostré a mamá. Estaba más preocupado porque siempre quería saber el motivo de la discusión. Mi madre cambiaba el tema. Un día después que pasó más de un año y unos meses, recuerdo que mi madre estaba organizando los productos para la venta. La vi pensativa, triste, pero ya no lloraba. Me acerqué para ayudarle y después de un par de horas intenté preguntarle: Mami, ¿cuál ha sido la razón para que le eches de la casa a mi padre? Mi madre mantuvo el silencio por un momento y me respondió: Mariano, eso es un asunto de mayores. Un día comprenderás. No me agradó su respuesta, porque me inquietaba saber la verdad. Nuevamente insistí: necesito saber la verdad. No voy a comprender si no sé qué pasó. ¿Qué pasó ese día, mamá? En ese momento mi madre reaccionó: Por favor, no me presiones con tus preguntas. Ahora no te puedo explicar nada. Además, no me puedes juzgar si hice bien o mal. Me puse de pie y sin decirle una palabra salí de la tienda furioso porque no nos tomaba en cuenta. No entendía que era importante para nosotros saber el motivo de su discusión para que dejemos de pensar en lo que pasó y tal vez así hubiéramos encontrado consuelo para continuar nuestras vidas. El silencio de mi madre me afectó demasiado. Mi hermana de la misma manera trataba de sacar sus conclusiones. Siendo niña se imaginaba lo peor. A través de sus dibujos expresaba lo que pensaba. Siempre les dibujaba a mis padres peleando. Una noche nos dio un susto. Empezó a gritar en su cuarto. Cuando fuimos a verla estaba llorando. Al vernos se puso agresiva, tiró muchas cosas. No entendía lo que hablaba. En su lado estaba una botella de alcohol puro. Lo había usado para mezclar con refresco y lo bebió para embriagarse. Mi mamá y mi abuelita trataron de calmarla hasta que quedó dormida. Me fui desanimado a mi habitación por lo que hizo mi hermana y lloré silenciosamente hasta quedar dormido sobre la cama. El día del padre, en la mañana muy temprano, Valentina colgó en el árbol de manzana un letrero con un mensaje que decía: No iré a la escuela porque no tengo papá. Luego se encerró en su habitación y no abrió para nada. Mi madre, preocupada, tocó su puerta hasta cansarse. Valentina, abrí la puerta, no puedes faltar a tus clases. Desde adentro le respondió llorando: Mis compañeras estarán con sus padres. Yo no tengo papá. Déjenme sola. Mi madre, limpiándose sus lágrimas, se alejó de la puerta. Yo también estaba triste ese día. No tuve ganas de tomar ni desayuno. Sin decir nada, levanté mi mochila y salí triste de mi casa para ir al colegio. Cuando llegué a la puerta principal del colegio, había mucho movimiento.
Los vendedores llevaron una variedad de regalos para ese día. Mis compañeros de colegio, antes de ingresar, afanosos compraron tarjetas, rosas y otros regalos. Era inevitable recordarle a mi papá. Sentí mucho dolor por su pérdida. No pude evitar algunas lágrimas. Traté de controlarme. Me ayudó el timbre de ingreso. Enseguida nos hicieron formar. Empezó con un acto. Me concentré en el programa. Casi todos los alumnos nos manteníamos en silencio, escuchando los discursos del director y de los encargados para ese día. Frente a nosotros, al fondo del patio, estaban sentados muchos padres de familia, todos con mistura en sus cabellos y sus hombros, con regalos que les obsequiaron sus hijos y una hoja pequeña con el programa para esa ocasión. Hasta que llegó el momento de entonar el himno al Padre. Fue el momento que lloré amargamente por mi papá mientras escuchaba la letra. Apenas terminó el himno, inmediatamente me sequé el rostro para evitar que mis compañeros me hagan preguntas. Cuando terminó el acto, dieron la orden para que inviten a sus papás a los cursos y compartan un plato o lo que hayan preparado los alumnos con la ayuda de los profesores. La mayoría corrieron para abrazar a sus papás y les llevaron del brazo a sus cursos. Los que no teníamos, no sabíamos qué hacer. Me quedé en el patio y me di cuenta que la puerta principal estaba abierta para que ingresen los papás. Aproveché para salir a la calle y caminé sin rumbo. De pronto escuché gritar a un niño. ¡Sipe, sipe! ¡Sipe, sipe! Sin pensar, abordé la movilidad y pensativo me trasladé hasta Sipe Sipe. Recordé que mis papás hablaban bastante del chicharrón, la chicha y el guarapo. Antes de bajar guardé mi mochila, mi camisa y mi corbata. Me quedé con una polera para no ser identificado como estudiante. Caminé hasta llegar a un lugar donde se escuchaba la música a todo volumen. Era un local grande. Por primera vez vi a un grupo de músicos muy alegres. Había mucha gente festejando el Día del Padre. Unos bailaban, otros cantaban, otros comían y bebían. Entré con miedo, pero con curiosidad. Escogí una mesa al lado de un árbol que protegía del sol radiante y por varios minutos esperé que me atiendan, mientras observaba a la gente que ignoraba mi presencia. De pronto una cholita se acercó para preguntarme: ¿qué te vas a servir? El olor del chicharrón era irresistible. Desde el momento que llegué al local, el olor me hizo agua en la boca. Observé los platos servidos, se veían exquisitos, y sin dudar le dije: un plato de chicharrón, por favor. Inmediatamente me volvió a preguntar: ¿un plato o medio plato? También tenemos cerveza, chicha y guarapo. Le pedí medio plato y por un momento no supe qué bebida iba a pedir, porque la cholita me puso muy nervioso. No dejaba de mover su zapato mientras esperaba mi pedido. Por último, me ayudó en la elección. La garapiña está bien rica. Todos acompañan su plato con una jarrita. Fue la primera vez que estaba comiendo solo fuera de mi casa y pedí con temor una bebida alcohólica porque era menor de edad. Despacito le dije: entonces me traes una jarrita pequeña de garapiña. Enseguida me cobró y fue a traer mi pedido. Cuando me trajo el medio plato, era mucho para mí.
Era un super plato de chicharrón. Empecé a degustar ese plato inolvidable que por un momento me hizo olvidar las penas. Me concentré en su exquisito sabor. Cuando ya estaba terminando, me dio sed. Me sirvió un vaso de garapiña y tomé todo como si fuera refresco, sin pensar en las consecuencias. Enseguida sentí una extraña sensación en mi cuerpo. Empezó a girar todo a mi alrededor. Se me adormeció la lengua, la mente. Me sentía atontado. Con la vergüenza miré alrededor y vi a muchos divirtiéndose, abrazando a sus papás. Había mistura en todo lado. Muchas familias estaban festejando a sus papás. Volví a recordar a mi papá y me puse a llorar por un momento. Luego, mientras terminaba lo poco que quedó en mi plato, me di cuenta de que un grupo de jóvenes me estaban observando. No quise que se dieran cuenta que era la primera vez que estaba en ese lugar. Me volví a servir otro vaso de garapiña. Me sentía decepcionado. En ese momento decidí terminar mi segundo vaso para retirarme de aquel lugar y retornar a mi casa. De pronto vi que se paró una de las muchachas que me estaba observando de rato en rato y se dirigió a mi mesa. Enseguida se presentó. Hola, soy Danitza, tu ex compañera de colegio. Hace 2 años dejé de estudiar. Te conozco porque continuamente la veía a tu madre en el colegio preguntando a los profesores sobre tu aprovechamiento. Quedé sorprendido al escucharle y me dio curiosidad de conocerla. Extendiendo la mano le dije: Hola, soy Mariano. Mientras conversamos un poco, me di cuenta de que no podía hablar claramente. Procuré hacerme entender y solo recuerdo que me invitó a su mesa para presentarme a sus amigos. Apenas pude pararme. No podía controlar mi equilibrio. No quise que se dieran cuenta y me esforcé para ir a la otra mesa. Ella me miraba sonriendo. No sé si era de burla o de amistad, y les dijo a sus amigos: Les presento a un compañero de colegio. Estrechándoles la mano me presenté. Hola, soy Mariano. Todos me acogieron con amabilidad, mientras Danitza me presentaba uno a uno haciéndome conocer sus nombres. Samuel, Ramón, Joel, Abril, Belén y Nadia. Esa tarde conversamos de todo. Me preguntaron qué problema tenía. Dijeron que no era casual que un estudiante como yo visite esos locales y pida un plato con su jarra de bebida alcohólica. Para que pueda confiar en ellos, compartieron sus problemas uno a uno. Danitza dijo que tenía 17 años. Estaba con el cabello recogido en cola alta, vestía short de jean y una playera blanca con un estampado con la serigrafía de un corazón quebrado al centro. Empezó a comentar acerca de su problema. Dijo que sus padres se fueron a España en busca de trabajo. Le dejaron a sus 12 años al cuidado de una abuela que ella no le había conocido antes. Por esa razón no se entendían. Y para Danitza la ausencia imprevista de sus padres fue difícil asimilar. Se pasó llorando hasta que al final terminó siendo una niña rebelde. Se acercó a los muchachos de la calle. Encontró a sus primeros amigos en una pequeña plaza. La acogieron de inmediato. Compartieron lo que tenían con ella. Desde ese momento todas las noches salía para reunirse con sus amigos. Consumían bebidas alcohólicas y drogas hasta que hubo un día que ya no regresaba a su casa. Decidió comportarse de esa manera para expresar su rabia contra sus padres. Dijo que para sus papás primero estaba el dinero y lo material,
porque no volvieron, aun sabiendo que su hija se estaba destruyendo. Con lágrimas en sus ojos levantó una copa y bebió de golpe todo pensativa. Mientras tanto, Samuel se animó a compartir su historia. Dijo que tenía 18 años. Era de estatura mediana, tenía un corte de cabello a la moda. Estaba bien rapado su nuca y las patillas, pero el resto de su cabello era grande y desordenado. Usaba una polera negra y un pantalón jean. Empezó a recordar con el ceño fruncido. Dijo que fue abandonado a sus 6 meses en un basural por sus padres. Creció en un orfanato hasta sus 17 años. Una mañana, los administradores les reunieron a todos sus hermanos, así se llamaban en aquel lugar, para comunicarles una noticia que les cambió sus vidas. Les dijeron que por falta de apoyo económico, el hogar se iba a cerrar. En pocos meses todos se dispersaron. Los más pequeños fueron trasladados a otros orfanatos y a los mayores de 16 años para arriba les dejaron salir en busca de oportunidades. Todo fue muy rápido. Nadie estaba preparado. Samuel consiguió trabajo en un garaje, pero a cambio del sueldo le dieron techo y una buena alimentación. Después de varios meses su ropa empezó a desgastarse y aunque intentó ser más comedido, no le pagaron con dinero y tuvo que dejar el lugar. Buscó otras oportunidades. Deseaba estudiar y trabajar, pero no encontró un apoyo. En el día se rogaba a las personas para que le dieran trabajo y en las noches muchas veces durmió sobre los bancos de las plazas, dentro de los arbustos o en algunas construcciones abandonadas. Trabajó cargando ladrillos, arena y de ayudante de construcción. Aprendió a beber chicha en los descansos. Conoció amigos que consumían bebidas alcohólicas y drogas. Trataba de acompañarse con ellos a manera de buscar protección. Ramón tenía 21 años. Con sus ojos celestes, hacía suspirar a muchas chicas. Estaba con un pantalón negro y una camisa blanca de manga corta. Fue el más puntual en su comentario. Dijo que creció sobre todo, y de pronto sus padres se divorciaron. Casi enseguida se hicieron de nuevas familias y lo dejaron al olvido. Hacía de todo para sobrevivir. Joel, un muchacho también simpático de 15 años, delgado y alto, vestía con ropa negra. También fue preciso en su comentario. Dijo que su padre falleció y su madre consiguió otra pareja. El padrastro lo echó enseguida a la calle. Le dijo que era un hombre y debía trabajar porque no era su hijo. Con lágrimas en los ojos, dijo que su madre prefirió al padrastro y no dijo nada. Encontró trabajo como garzón en el día y por la noche dijo que estudiaba. Era su cumpleaños en esa ocasión y estaba festejando con sus amigos. Abril. Tenía 16 años. Era hermosa, de pelo castaño y largo. Vestía un pantalón negro ajustado a su cuerpo perfecto con una playera blanca. También dijo que sus padres se divorciaron a sus 16 años y ninguno se hizo responsable por ella. Se quedó con su abuelo por un tiempo. Tenía diabetes y sus riñones ya no funcionaban bien. Una mañana, cuando fue a su habitación llevando su desayuno, lo encontró tieso en su cama. Le afectó mucho la pérdida de sus seres queridos. Desde entonces dijo que vive sola en la casa de sus abuelos fallecidos. Sobrevivió con esfuerzo, trabajando de día y estudiando por la noche. Era compañera de Joel. Belén dijo que tenía 21 años. Su cabello también era largo y ondulado. Estaba con un jean ajustado y una polera rosada. Con un tono triste nos contó que abandonó sus estudios a sus 15 años.
porque sus padres se dejaron vencer por el alcohol y se olvidaron de sus responsabilidades y obligaciones como padres. Su hermana mayor se casó muy joven, a los 16 años. Belén tuvo que quedarse con sus padres para cuidarles, soportando las continuas peleas que ellos tenían en estado de ebriedad. Nadia tenía 17 años. Vestía un deportivo de color azul. Su cabello recogido permitía ver sus ojos que reflejaban tristeza. Dijo que dejó de estudiar a sus 12 años porque su padre murió con cáncer de hígado. Después de unos meses su madre empezó a vivir con una nueva pareja en su casa. A la semana el padrastro la empezó a golpear continuamente. No le permitía hacer sus tareas. Le hacía cocinar, lavar, limpiar. Hacía todos los deberes de la casa mientras ellos salían a trabajar. Pero apenas llegaban, el padrastro le gritaba. Le decía que estaba molesto porque tenía que mantenerla a ella sin que sea su hija, y la golpeaba. Mientras su mamá no la apoyaba y se hacía las que no veía ni escuchaba nada. Un día decidió escapar apenas se descuidaron. Dijo que se fue a vivir con una amiga que se dedica a vender alcohol y marihuana. Me quedé muy sorprendido al escuchar aquellas tristes historias y me animé a contarles mi problema y el motivo de mi comportamiento.